Hola, buenas tardes a todos. Pues si os parece, damos comienzo ya con el evento La Mesa Redonda aquí desde AFI Escuela. El objetivo de esta mesa redonda es ver cuál es la importancia del ingeniero del dato en el mundo de la empresa, tanto privada como pública, y vamos a trabajarlo con profesionales del sector, que os paso directamente a presentar. Luisa Calvo, que es arquitecta global de BVA, del dato. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sergio Barbero, que es Álvaro Barbero. Álvaro Barbero, perdón. Álvaro Barbero, que es Chief Data Scientist del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, y Sergio Nabil Kajak, que es CEO del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y además es fundador de la startup Afir. Entonces, sin más dilación, empezamos ya directamente con una ronda de preguntas. Lo hacemos de manera totalmente abierta y si os parece la primera, podemos empezar sobre cuál ha sido la evolución desde vuestra perspectiva del mundo del dato, cómo ha evolucionado tanto el mundo del dato como el mundo de la empresa a lo largo de los últimos años, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista funcional. Bueno, pues desde el punto de vista, bueno, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde hace 15 o 20 años esto ha cambiado, pues, como de la noche al día, ¿no? Yo vengo de las telcos, ahora estoy trabajando en banca, pero vengo de las telcos y bueno, pues allí y en todos los mundos de datos se trataba de, pues cada aplicación utilizaba sus propios datos, era una organización prácticamente app-centric, ¿no? ¿Cómo analizaban los datos? Pues tomando esa información de las aplicaciones y llevándolo pues a un data warehouse que digamos que te la traducía, te la preparaba, incluso si querías una visión concreta para la visión cliente, visión canales o visión lo que fuera, pues los data marts. Poco a poco ha ido evolucionando. El siguiente estadio de esto fueron los data lakes y los big data. Esto es lo que implicaba, pues bueno, pues visión dato, lago de datos, perfiles de ingeniería muy enfocados a cómo gestionas grandes cantidades de datos y perfiles analíticos también que analizaban y consumían la información de otra manera, ¿no? Y ahora también está dando, no un giro tan radical, pero sí una evolución, porque esta gran cantidad de datos tiene que haber otras formas de consumirlas. O sea, realmente lo que más cuesta en estos mundos es mover los datos para que puedan ser consumidos, ¿no? Entonces, bueno, realmente se ve una gran evolución que afecta a todo, al que los mueve, ¿no? Al ingeniero de los datos y también al que los consume, porque la forma de consumir las necesidades de negocio han ido cambiando, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Yo he visto también que, bueno, se empezó a hablar del tema Big Data aquí en España como hace 10 años, se puso como muy de moda. Y yo creo que incluso en aquella época todavía estamos en esa fase en que los datos básicamente residían en donde se generaban y ya está. O sea, estaban muy orientados a utilizarse en el momento para una aplicación concreta, como ha comentado Luisa, y no iba más allá. Y es verdad que yo he visto esa evolución, de que se han hecho muchos esfuerzos, lo he visto en empresas muy grandes, de centralizar los datos en el data lake, con, bueno, más o menos éxito según qué empresa, porque también a veces me da la sensación de que se intentaba construir un gran sistema de datos y luego se buscaban los casos de uso, las explotaciones después. Entonces, yo creo que ahora ya con el tiempo ha madurado bastante más el concepto de no solo que los datos tienen valor, sino también que hay que buscar cómo explotarlos y luego ya construir una arquitectura, una infraestructura que vaya apuntando a ese valor, a ese caso de uso concreto. O sea que yo sí que creo que ha habido bastante evolución de, digamos, la palabra esta mágica de Big Data, a que ya las empresas se han dado cuenta de que esto realmente, no solo que se puede usar, sino que ya saben cómo utilizarlo de manera más sensata de diario. Sí, y la cosa es que al hilo de esa evolución hemos ido pasando desde, tenemos especialistas en datos, los data scientists, que son los que me van a analizar esos datos, son los que me van a sacar algo de valor de todo eso, a perfiles más especializados en otras disciplinas que antes, digamos, se metía todo dentro del mismo saco y ahora eso simplemente no tiene cabida. Desde hace muchos años se hablaba del data scientist unicornio, este que sabía hacer de todo, desde análisis de datos, a modelos, a presentar la información, a crear el sistema de datos. Y venimos viendo en los últimos años cómo esa disciplina se está rompiendo en trozos. Y en particular hay un trozo muy importante que es el del especialista en el tratamiento de datos, que es el ingeniero de datos. Entonces, esa separación viene simplemente de que cada vez es más complejo ese mundo. Tiene que conocer una serie de herramientas, una serie de procesos, una serie de mecánicas que son propias de un nuevo perfil que antes no existía. Luego también las empresas han tenido que ir evolucionando, ¿no? Porque realmente cuando estábamos en los silos de las aplicaciones con sus datos,
realmente había, yo tiro para mi lado, ¿no? Para el mundo del autogobierno, ¿no? Cada aplicación era dueña de sus datos y cada uno hacía sus cositas ahí. Claro, el reto que te presenta, el reto es importantísimo, ¿no? Cuando tienes que centralizar los datos y consumirlos de una manera, ¿no? Más masiva, eso supone un reto en cuanto a gobierno, saber lo que tienes ahí, tienes que democratizar el dato y eso significa que tienes que saber explicar qué información tienes aquí, ahí, ¿no? Y luego también la securización del dato, o sea, que ahí ha presentado la evolución, también ha ido acompañada de retos que a lo mejor en el pasado tampoco eran tan relevantes. Incluso aparecen figuras relativas a datos, ¿no? Que son, digamos, no tan centrales como el consumidor o el ingeniero, sino pues perfiles como el arquitecto de datos, o, ¿no? que al final juntos todos forman una comunidad en torno al dato, ¿no? Para hacer que todo esto sea posible. Incluso hay diferentes roles y responsabilidades con respecto a este dato, ¿no? Es decir, están los data owners, los modeladores de datos que tienen que estar consensuados desde un arquitecto de datos a todos los niveles. Eso es, o sea, el arquitecto de datos tiene un rol, el ingeniero es posible que modele, el arquitecto de datos tiene que visar, también es el responsable de que los datos no se repitan, que existan una única vez. El de la seguridad pues también tiene su rol pues, para verificar que toda la información está debidamente protegida. O sea, todos del principio, o sea, el de primero al último tienen su rol en esta cadena de valor del dato, sí, sí. Sobre todo, yo creo que es muy importante incluso el uso final que se le vaya a dar a ese dato. No solamente tiene que existir una estrategia de formar un data lake, sino que están preparados esos datos para los diferentes consumos que podamos nosotros trabajar con respecto a ellos. Eso sí que es importante porque tienes diferentes perfiles que van incluyéndose en ese ciclo de vida para poder prepararlo de una manera adecuada. Eso es. Y dale. Sí, me iba a comentar que yo creo que también que lo que ha ocurrido es, unido un poco a la madurez esta que decía antes, ha pasado del perfil que decía Sergio, del unicornio de datos, que era lo que se hacía hace 10 años, que yo me acuerdo, ahora recuerdo un poco Sorna, pero hace 10 años había artículos que decían que ser data scientist era la profesión más sexy del siglo XXI. Bueno, cuando alguien me preguntaba, oye, ¿me presentas a los data scientists sexy? Digo, bueno, yo te los presento, pero bueno. Entonces, se vendía como mucho ese perfil y era alguien que podía hacerlo todo. O sea, efectivamente, podía tanto levantarte una interfaz web como una visualización, como un flujo de transformación de datos, como diseñarte toda la estrategia global de gobierno del dato. Y la realidad es que eso, bueno, cuando hablas de proyectos pequeñitos, se puede hacer. Pero yo creo que al ir madurando el sector también se ha ido profesionalizando. Especializando. Sí. Especializando, efectivamente. Cada vez hay más disciplinas que son más complejas, tienes muchas más herramientas. Ya no es razonable que una sola persona sepa hacer de todo, que sepa Spark, que sepa Kubernetes, que sepa trabajar con proveedores cloud, que sepa hacer modelos de redes neuronales profundas. Al final, si abarcas mucho, aprietas poco. Y yo creo que es muy natural esta especialización que estamos teniendo, de que haya gente que esté mucho más centrada en un campo, otros en otro campo, y al final consigas pues que si tienes un equipo de data que sea así diverso con estas especializaciones, pues puedas ya realmente hacer proyectos de gran entidad y que funcionen en la práctica. Eso es el paso que a veces es complicado. Llevar desde el laboratorio hasta la práctica real y tener un sistema en producción. Sí. Precisamente ese reto de llevar el sistema a producción es una necesidad que ha ido apareciendo porque llevamos muchos años viviendo en la promesa de la inteligencia artificial, pero la realidad es que a muchísimas empresas lo que se les atraganta no es tanto el descubrir dónde la inteligencia artificial o simplemente sus datos pueden aportarles valor, sino cómo de verdad eso lo traduzco en euros en la cartera, cómo eso lo llevo a producción a que me dé un rendimiento en el negocio. Entonces, el científico de datos te puede hacer el análisis, el sistema, pero no es el perfil adecuado para llevártelo hasta producción. Y la gente que tienes en la parte de explotación, en producción, no están preparadas para coger directamente lo que saca el ingeniero de datos, el científico de datos. Entonces, hay un hueco ahí, que es el que este perfil de ingeniero de datos viene un poco a solventar. Además, incluso diría un poco más, es decir, toda la transformación de una necesidad propia de negocio, ¿vale? Es decir, la implementación de funciones lógicas, la implementación de un requisito de negocio bajo un concepto que tenga que ser traducido a nivel físico, es esta persona especializada quien tiene que llevarlo a cabo. Además, tiene que dar un mantenimiento, tiene que hacer conseguir lo que eso durante el tiempo tenga una trazabilidad completa.
Además, si os parece, doy paso a la siguiente pregunta. Es, dentro de este rol de Data Engineer, ¿cuáles serían vosotros las principales atribuciones que tendría que cubrir para dar lugar a toda esta funcionalidad que acabamos de describir? Bueno, para mí tiene que conocer varias de las tecnologías de los datos, porque en este nuevo paradigma no basta con, en el caso de los datos, no basta con conocer una persistencia y que todos los datos vayan a este y que se consuman desde allí. Hay que pensar, y lo comentábamos antes, en los casos de uso, o sea, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres analizar y en función de ese consumo, a lo mejor es mejor persistir el dato en un sitio o en otro. Por lo tanto, creo que una de las cualidades que tiene que tener es pues, que conozca diferentes tecnologías, diferentes persistencias, bases de datos relacionales, bases de datos. O sea, tiene que conocer bastantes tecnologías para poder dar respuesta a todas las necesidades de negocio, ¿no? Y luego hay un punto que comentaba Sergio antes, que también lo traemos aquí porque yo creo que también, también es aplicable, y es la productivización. O sea, ese punto es fundamental. En nuestro día a día se ve perfectamente que los casos de uso y negocio pues proliferan porque son perfiles muy creativos, pero realmente poner eso son muy creativos, ¿no? Entonces, realmente poner eso en producción, bueno, pues hay que hacerlo con ciertos, digamos, ciertas reglas y cierta calidad, ¿no? Entonces, no puedes jugártela, que lo hacen con muy buena intención, pero hay que tener un todo y unas reglas de calidad que eso, el perfil del data engineering es el que lo tiene, ¿no? Que asegurar. Yo también creo que el proceso que se sigue cuando quieres hacer una solución de datos suele empezar con un prototipo, un embrión muy pequeño, en el que a lo mejor tienes unos datos que son estáticos, un fichero simplemente, una muestra pequeña de datos, y con eso los data scientists trabajan, ¿no? Y tienen a sus notebooks, que es una manera rápida de experimentar, de hacer pruebas, pero cuando ya consiguen una cosa que funcione, luego llega el momento del escalado, y es donde ya empieza a ser más complicado, porque es donde entra en juego todo este tipo de tecnologías. Ya tus datos no van a estar ahí en tu ordenador en un sitio concreto, van a estar en un sistema que a lo mejor es distribuido, a lo mejor está en el cloud, está en un data warehouse, no sabes dónde, necesitas a alguien experto en eso, los resultados tienes que guardarlo en algún sistema que sea también accesible, que se pueda utilizar con cierta fiabilidad, quién se encarga el mantenimiento de eso, qué pasa con los backups, la seguridad, cómo haces que tu modelo no sea un notebook simplemente que alguien tiene que cargar un ordenador y ejecutar a mano, sino que es algo que se pueda ejecutar automáticamente, que efectivamente tenga control de calidad, de test de código, todo eso. Es algo que, curiosamente, aunque viene del mundo además de la ingeniería del software tradicional, en el mundo del data science es como que temporalmente se nos había olvidado, que bueno, tú puedes ponerte a hacer de tus creatividades y que aquello funcionaba, pero la realidad es que en un sistema productivo sigues necesitando todo esto. Entonces, efectivamente, este rol del ingeniero de datos yo creo que es alguien que con unos conceptos o una mentalidad más de ingeniería de software estándar, de la que sabemos que está probada y funciona, pues es capaz de usar esas tecnologías nuevas de datos masivos y poder enlazar todo y que funcione. O sea, precisamente por eso a mí es un tipo de trabajo que me encanta, porque por un lado necesitas la empatía con los científicos de datos, pero también la empatía con el negocio y con los procesos ya establecidos en la empresa. Entonces, tienes que comprender lo que necesitan unos para que de verdad el sistema vaya a funcionar con lo que necesitan los otros para que su idea pueda ser llevada a la práctica. Entonces, eso, como muy bien habéis dicho, es que implica conocer un montón de tecnologías que van desde ciertas tecnologías legacy hasta las últimas tecnologías que estamos utilizando, a servicios en cloud, servicios en local, y poder combinar eso de la manera adecuada para que al final el puzzle salga. Ahí siempre se tiene, una de las filosofías que yo hago en mi día de mi trabajo, ¿vale? El experto del cloud tiene que ponerte toda la infraestructura a tu disposición, pero el ingeniero de datos tiene que saber interpretarla y saber usarla bajo la disposición de unos requerimientos completamente de negocio. Esa es una de las claves para muy importantes. Y cuando, por ejemplo, estamos montando un data lake o estamos en un data warehouse, no me voy a la parte de consumo final. Simplemente para mí yo creo que es muy importante que ese ingeniero de datos se apoye en esos arquitectos para darle un sentido global a todo lo que está haciendo. Que tengamos unas capas de un data lake donde los datos tengamos una zona de landing, una zona de staging, con más o menos cifrado en función de la necesidad propia de negocio y de los casos de uso final. Para mí es una de las claves, y además que podamos mantener con otro tipo de sistemas toda la trazabilidad completa de end-to-end para poder reproducirlo en caso de, como comentabas antes, un backup o cualquier tipo de fallo que podamos recuperarlo. Todo eso tiene que estar totalmente salvaguardado, y es el ingeniero del dato el que tiene que
junto con el arquitecto, poder hacer esas transformaciones y poder llevarlo a cabo. No solamente la parte de consumo, que esa estoy totalmente de acuerdo que es muy importante, sino la parte de formación completa de esa estructura de datos que da servicio a la compañía. Porque si esa base no la tienes, el resto no puede crecer a partir de ello. Claro, es que puede que incluso en estos procesos creativos se creen procesos críticos de negocio. Y como Totalmente. tal, hay que darle toda esa cobertura, o sea, de todo, desde el punto de vista del gobierno que le des trazabilidad, pero eso digamos que dentro de si es un proceso crítico sería lo más light, pero realmente todo el sistema de backup, de recuperación, de BRS, incluso si afectara, todo eso hay que ponerlo por encima y es el data engineering el que lo tiene que acompañar, ¿no? Y luego, en cuanto al gobierno, también el data engineering ahí juega una labor súper importante. El data scientist en su proceso de desarrollo probablemente no va a estar con la cabeza ni en la securización de los datos ni en el gobierno de los mismos. O sea, él se va a dedicar a crear el engine que dé respuesta a una necesidad de negocio. Y luego va a ser el data engineering quien complete la faena. O sea, le va a tener que poner toda esa capa, ¿no?, de gobierno, de seguridad y de operación, ¿no? Yo creo que tiene que ser así porque mucho del trabajo del data scientist es trabajo más investigador en el sentido de probar ideas nuevas a ver si funcionan. Y hay que tener en mente que probablemente de esas 10 ideas que prueben, de cada 10, 9 no van a funcionar y una es la que dices, esta es la que nos da valor. Entonces yo creo que hay que permitir que esta gente pueda hacer su trabajo con toda la libertad posible, en el sentido de si desde el principio les estás poniendo trabas de no, piensa cómo este sistema de que funciona en producción, piensa cómo vas a hacer el soporte usuario, el mantenimiento, pues eso es demasiado. Tiene sentido en una fase más exploratoria, pero en cuanto se ve que funciona, entonces ya hay que cambiar un poco de mentalidad, llevar eso a productizar, lo que decía Sergio antes, entonces ya es donde entra en juego todo este tipo de gente, todos los perfiles de data engineering. Pero claro, hay una cosa que también es importante. Para que un data scientist pueda hacer todo este trabajo, efectivamente entra lo que decía Luis antes. Tienes que haber toda una infraestructura antes que les permita acceder con facilidad a los datos. Porque si no, tampoco va a funcionar. Aunque en cierto modo el data scientist parece que es el que inicia un nuevo proyecto de data, también se tiene que basar en las facilidades que le han dado de cómo acceder a toda esa gran base de No datos. solamente con un modo de consumo analítico, sino con un de data science, sino también de BI, es decir, cómo son capaces de, para todo ese onboarding, reporting a todos los niveles de la compañía, desde cómo va una unidad hasta la alta dirección, tienen que estar todos los datos preparados y gobernados para que puedan ser consumidos de una manera ideal. Cómo montas los cubos, cómo montas dimensiones, cómo montas el reporting a través de cualquier tipo de estructura, es clave, incluso la calidad de los propios reporting tiene que estar de manera estructurada y también muy importante, el consumo y la optimización de esos datos tiene que ser adecuado con función del servicio. Si yo voy a tener un consumo que de 9 a 9 y media en una red de oficinas, por ejemplo, el 90% de tu masa crítica va a entrar a hacer una consulta, tiene que estar optimizado para ese pico de demanda. Y al final eso es un acceso directo al dato y tiene que estar todas las queries, todos los componentes bien indexados para que se pueda dar servicio. Entonces, muy importante, como volvemos otra vez, reiteramos sobre la misma idea, que la parte de consumo de negocio tiene que estar muy presente en el modelado propio de los datos, Claro. no solamente funcional, sino incluso también de performance. Ahí nos encontramos con un poco digamos, los dos roles que tiene el ingeniero de datos, que es no solo el implementar todas estas cosas, sino también el participar en el diseño, lo que has comentado antes de junto con el arquitecto. Hay estas herramientas disponibles, pero voy a tener que cumplir con estas necesidades del negocio para dar cabida a este proyecto. Entonces, es el único perfil que de verdad tiene todos los ingredientes para poder hacer una combinación ganadora. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro día a día, prácticamente los proyectos más críticos que se desarrollan en las áreas de negocio y que son desarrollados por data scientists tienen a su lado izquierdo o derecho, da igual, un data engineering. O sea, que realmente ofrece dos cosas. O sea, si no tienes un dato, voy a proporcionártelo. Voy a traerlo allá de donde esté y te lo voy a poner aquí para que tú lo uses en la forma en la que tú lo necesitas. Ese es el primero. Segundo, para ayudarte a desarrollar, porque es probable que tengamos que incorporar pues, incluso best practices de desarrollo para que luego esto sea productivizable. Totalmente. Te voy a acompañar. Habrá cosas, habrá retos que a lo mejor el data scientist no sepa cómo resolver y el otro le ayude, ¿no? Y luego en la productivización y cierras el círculo. O sea, que realmente está en toda la cadena productiva, ¿no? Es un perfil súper completo, ¿no? O sea, realmente es el más completo, es el end-to-end, ¿no? Del dato. También aquí, bueno, enlazando un poco lo que hablábamos antes del unicornio de datos, yo creo que, bueno, no existe ese perfil como tal, pero sí que estoy de acuerdo que, bueno, un perfil más de ingeniero sí que va más
como decía Sergio, se contacta tanto con la gente que está más en el mundo experimental como con la gente que está en el negocio y puede hacer un poco de puente. Sí que creo también que, bueno, que aunque tenga esta amplitud, sí que hay una columna muy clara que es todas las herramientas de analítica de datos, la base de datos, lo que comentábamos antes. Este es el tipo de perfil que tiene que estar más especializado en eso. Lo digo también porque ya no se habla del unicornio de datos, pero se habla del full stack y del 10X engineer y estas cosas, que viene a ser lo mismo, ¿no? Es un tío que, bueno, que tanto te levanta un rack como te Me pone a imagino. escribir una propuesta. Data asterisco. Bueno, el data asterisco, sí. Sí, lo tiene todo. Entonces, yo creo que eso no es realista. Entonces, yo sí que creo mucho en lo que se llaman los perfiles en T invertida, ¿no? Que es alguien que sabe un poquito de todo, pero sí que hay un sector concreto en el que se especializa y sabe más. Y así como yo tengo una visión un poco particular de Data Scientist, yo creo que un Data Scientist tiene que saber, por ejemplo, reservar una máquina en el cloud o levantar un contenedor Docker, cosas así, pero tiene que saberlo, digamos, a modo de usuario, para, digamos, navegar en todo este mundo. El que tiene que tener realmente un conocimiento profundo de estas cosas sería, en este caso, el Data Engineer. Y entonces, la combinación que decía Luisa de que un Data Scientist siempre tenga un Data Engineer cerca, que le pueda ayudar a resolver esos problemas de manera mucho más efectiva que lo haría él, yo creo que eso es una combinación muy, muy potente. Y de hecho, bueno, puedo decir que en nuestra experiencia, en nuestra empresa, empezamos con un grupo de Data Science y al final nos hemos especializado en dos grupos, uno de Data Scientist, otro de Data Engineer, y según el proyecto, pues a veces van solo unos, van otros, o tiene que haber una combinación de los dos, que es lo que funciona. Sí, que de hecho eso último al final es lo más habitual. En cuanto el proyecto no es pues una cosa pequeña, lo que se necesita siempre es de las dos partes. Porque pues eso, el ingeniero no va a ponerse a hacer modelos, porque no es su labor y su especialidad está en otro sitio. Y el científico de datos no va a ser capaz de llevar ese sistema hasta donde tiene que llegar, por volúmenes, por herramientas necesarias. Pues, es el ingeniero el que tiene que decir si necesitas estos datos y está en un sistema legacy, así te ayudo a sacarlos. Pero si esto al final va a tener que volcarse en un sistema Big Data montado en cloud, que es otra cosa totalmente distinta, con otras reglas totalmente distintas en la empresa, así es como te ayudo yo a llevar esto hasta allí. Porque si no, simplemente el proyecto va a quedar en un piloto precioso que no es real. Además, esa frase de llevarlo hasta allí, ¿vale? Ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Una de las cosas que yo sí estoy viendo en el día a día en mi empresa es que estos perfiles necesitan actualizarse cada vez más. Antes trabajaban en toda una estrategia on-premise, en un mainframe, con un conjunto de lenguajes bastante estáticos, que ahora mismo están funcionando y están dando servicio a grandes compañías. Incluso da miedo tocar esos tipos de códigos que llevan ahí mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hacer extracciones de todos estos componentes y aplicarle las nuevas tecnologías, ¿vale? Sobre esos datos que tú sacas de esos escenarios, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Apagar todos estos sistemas que son legacy, ¿vale? En bancos, en telcos, en aseguradoras, en todo este tipo de grandes empresas, y sí que es necesario especializarse en estas nuevas tecnologías que hablábamos antes, como Big Data, nuevas estrategias de desarrollo, mezclar toda esta parte de DevOps con los componentes principales que tenemos para la gestión del dato y que vaya evolucionando, ¿vale? Es uno de los puntos claves, ¿vale? Que nosotros desde aquí, desde AFI, queremos afianzar, ¿vale? Es decir, toda esta estrategia de componentes de nuevas tecnologías, creemos que es muy importante dar esa formación adecuada para poder tanto para un perfil, un data scientist que quiera complementar y quiera aumentar su espectro para completar el ciclo de vida del dato, o por ejemplo un perfil de desarrollador que quiera embarcarse en este mundo del dato, todas esas formaciones, ¿vale? Tienen que estar actualizadas con estos nuevos elementos, tecnologías, nubes, persistencia, procesamiento distribuido, procesamiento en streaming. Para mí es una de las claves y por eso es difícil también encontrarlo, ¿vale? Encontramos perfiles que están muy habituados a trabajar con SAS, a trabajar con SAP, a trabajar en SQL básico y el objetivo es transformar y reciclar en estas nuevas tecnologías, que es lo que de verdad le da más potencia. Hay otro punto más, o sea, esos perfiles son súper requeridos y en todas las empresas yo creo que se adolece de esos perfiles, eso está clarísimo. Ahora además, un poco la evolución hacia donde pinta que van las cosas, porque esto evoluciona también muy rápido, es que además de tener esos perfiles técnicos que serían transversales y cualquier organización los querría, eso estoy segura, pues además en las empresas grandes se tiende a que se especialicen en un dominio de datos y a trabajar en datos como producto. Entonces, si tú eres conocedor de estas tecnologías y realmente dominas un dominio, valga la redundancia, eres el rey, porque realmente tienes el conocimiento profundo
pues, del área de riesgos de tu compañía o del área de finanzas, conoces perfectamente cómo funciona El área de ese, marketing, el área de marketing. 360, Claro, user efectivamente. journey, cómo estructurar, ya preestructurar toda la estructura de datos para dar lugar a un funcional determinado. Eso es, conoces los datos y conoces las tecnologías para sacar oro a eso y te conviertes, pues eso, en un perfil muy deseado, ¿no? O sea que la combinación es perfecta. Si os parece, pasamos un momento al siguiente punto, ¿vale? Quisiera hablar de justo, es decir, cómo interacciona este perfil, este Data Engineer, ¿vale? Con el resto de perfiles nuevos que han ido saliendo en la organización. Estos perfiles pueden ser un arquitecto MLOps, ¿vale? O lo que se está transformando en toda esta estrategia analítica que viene siendo DataOps, cómo trabaja con los arquitectos cloud que comentábamos antes para estas nuevas funcionalidades que tenemos encima de la mesa y que no se pueden hacer en una estrategia on-premise, sino que tienen que colaborar con arquitectos cloud, o cómo más a nivel de privacidad, cómo se tiene que enfocar a nivel de PO, a nivel CDO, a nivel privacidad, cuáles son los comportamientos, cómo tiene que interactuar este Data Engineer con este tipo de perfiles dentro de una empresa. Bueno, yo puedo decir mi experiencia de más o menos 10 años que llevo llevando el equipo de Data Science. Como comentaba antes, lo hemos ido especializando también para meter ingenieros de datos. Y ha sido una especialización natural al darnos cuenta de que teníamos dificultades para llevar los prototipos a sistemas completos. Has comentado una palabra que es bastante interesante, que es la de MLOps, que digamos que es la manera de automatizar todo lo que es el ciclo de vida de un proyecto de Data Science. Desde la captura de datos, asegurar la calidad de esos datos, transformarlos, entrenar un modelo predictivo, un modelo de clasificación, algún tipo de técnica de inteligencia artificial y por eso funciona en producción, a través de una API o algo así que se va a utilizar. Y la idea es que eso se pueda automatizar de manera que pues, intentemos asemejar lo que trae el desarrollo del software más estándar, ¿no? De sacar nuevas versiones, hacer evolutivos, pero con modelos que toman decisiones en base a datos. Esto es muy complicado de hacer, porque si no ya lo habremos resuelto. Llevamos 10 años dando vueltas a ver cómo se hace esto. Porque al final un modelo de inteligencia artificial, que es, digamos, la pieza que suele estar en el centro de toda esta solución, aunque no es la pieza más importante muchas veces, pero es la pieza, digamos, un poco especialita, no es como un código estándar. Tú lo entrenas con datos y esos datos no están bien organizados, no están bien curados, no se han hecho bien el entrenamiento, eso puede hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que el perfil del Data Engineer es el que da el soporte a que todo este ciclo de vida sea real. Cuando digo real es que la idea es que cada vez que hay que actualizar un modelo que tienes funcionando en producción a través de una API, yo que sé, un modelo de clasificación de clientes o de un modelo que te ayuda a hacer ofertas de marketing, pues que no sea un trabajo muy manual, que no sea repetir otra vez el prototipo que dicen los data scientists. Los data scientists pueden hacer un primer prototipo, pero una vez que eso funciona, pues el ingeniero de datos es el que ayuda a productizar eso, a lo mejor a ponerlo en una API, a desplegar un sistema que esté disponible 24/7 y que te asegures que hay réplicas si algo falla. Todo el tratamiento de datos, cuando lo tienes que hacer a nivel masivo, también ahí el data engineer ayuda en todo esto. Y sobre todo en la parte de digamos, hacer este ciclo de vida especial que comentaba, ¿no? De que cuando haya que volver a hacer lo mismo, ya todo el origen de datos esté bien definido, se pueda repetir, digamos, todo dando un botón, idealmente, no siempre es así, pero nos gustaría ir a eso. Pues yo creo que ahí es donde juega un papel fundamental todo este tipo de perfiles. O sea, resumiendo todo esto que he contado, básicamente son los perfiles que te permiten llevar desde el laboratorio a la aplicación real. Al final es que un modelo analítico, desde el punto de vista del ingeniero del dato, es una transformación más en ese modelo. Es decir, si tú tienes ese lineaje, esa trazabilidad completa, es algo que tiene que ser considerado, y hay especialistas, pero que tiene que integrar en el circuito completo de consumo de un dato más. Yo puedo tener transformaciones, pueden ser agregaciones sencillas, ¿vale? Pero también pueden ser modelos analíticos muy avanzados. Pero desde el punto de vista de gobierno, trazabilidad del dato, simplemente es un paso más en la consecución de un objetivo funcional de negocio. Eso para mí es una de las claves. Y eso tiene que estar todo totalmente imbrincado, ¿vale? Y es el ingeniero del dato es el que le da sentido, el que tiene todo el trabajo del versionado, el que tiene todo el trabajo de la generación de características de estos nuevos componentes que se denominan Feature Store, o todo esto tenerlo totalmente centralizado y gobernado para que a largo plazo esto sea mantenido. Justo. O sea, es que el foco del ingeniero del dato es precisamente ese tratamiento de datos. Hablaba del perfil del arquitecto MLOps, del arquitecto cloud. Esos perfiles diseñan todo lo relacionado con los procesos de negocio en sus distintos dominios. Pero de verdad, ¿quién es el que está tocando el dato debajo y llevando eso
pues, a la realidad del proyecto. Además, tengo que entender dentro de estos procesos de MLOps qué es lo que me han dado los científicos de datos y cómo lo han hecho con el resto del sistema. Entonces, al final es el que de verdad toca el dato para poder trabajar con él. Además, según el consumo final, ¿vale? Es decir, yo me lo voy a llevar a una persistencia que tiene que estar orientada a documento, orientada a índices. Y la persistencia final es muy importante y ver cómo se va a estructurar ese dato. No es lo mismo hacer una estructura basada en SQL con una estrategia de consumo que basada en cualquier otro tipo de nueva persistencia que además los cloud vendors te lo dan ya como servicio. Y es muy importante hacer el diseño y de la mano el arquitecto cloud lo que tiene que hacer es definir cómo son esas integraciones y el que tiene que hacer el desarrollo por debajo para optimizarlo, como volví antes, optimizarlo a nivel de performance necesario o requerido, tiene que ser el ingeniero de datos que tiene que entender la tecnología y amoldar sus procesos a esa persistencia final, ¿vale? Y junto con esa estrategia de consumo la que sea determinada. Súper relevante también, hablabas de relaciones con otros perfiles o de otros roles que hay en las organizaciones, fundamental el Chief Data Officer, que eso, bueno, pues no existe en todas las empresas, ni es obligatorio. En las grandes empresas, pues en las grandes organizaciones, pues ya existe. Y él es el responsable un poco, esa figura, ese rol, ese área, es la responsable de establecer un gobierno del dato. Un gobierno con todos los ejes que tiene el gobierno. Conocer el dato desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista técnico, la trazabilidad, que tú lo has mencionado en varias ocasiones. Es súper importante tener un linaje de la información. El por qué es que incluso en el mundo de la banca, ¿no?, que es en el que yo estoy, pues los reguladores te piden conocer para ciertos modelos y para hacer ciertas cosas, o sea, de dónde obtienes los datos y tener perfectamente la trazabilidad, la calidad del dato, fundamental para poder hacer buenos análisis, o sea, es fundamental que tengas ahí buena calidad y que sepas exactamente cómo la estás midiendo y cuáles son tus parámetros, ¿no? Todo esto es lo que define el Chief Data Officer, ¿no? Y luego la otra figura con la que te tienes que relacionar porque trabajas con datos es toda la parte de seguridad. Chief Protection Officer, el de Security. ¿Qué roles son estos? Todos son en torno a la seguridad, aunque tienen pues matices. Algunos están más enfocados para el cumplimiento de la ley GDPR, ¿no?, que sobre todo en nuestro caso pues es fundamental. Y de cara a la analítica. De cara a la analítica es fundamental tener en cuenta los consentimientos de los clientes para no meternos en ningún lío. Hay que ser bien conocedores de la ley de protección de datos, también tener accesibilidad a esos consentimientos y ver cómo se utilizan. Y luego desde el punto de vista de seguridad para la protección de la información. Normalmente en las organizaciones hay información que es muy sensible. O sea, en nuestro mundo, por ejemplo, las tarjetas de los clientes son hipersensibles, ¿no? O incluso los emails o los teléfonos. Con 3 cositas la puedes liar. Entonces, proteger esta información adecuadamente es algo que está en manos del data engineering con la definición de estos perfiles de seguridad y gobierno, ¿no? O sea, que ahí hay unas relaciones de todos estos perfiles que, bueno, son complejas pero necesarias. Incluso debe haber un código ético empresarial asociado al tratamiento de esos propios datos. Desde el punto de vista de uso final y de consumo, incluso de los propios ingenieros de datos, a la hora de acceder y a la hora de realizar diferentes queries sobre esos datos, que siempre tiene que acceder sobre un dato enmascarado. Y ahí tendremos que ver, habrá zonas que son salvaguardadas a nivel de arquitectura de datos, que tienes que guardar todo el book de datos y el histórico, que tiene que tener diferentes niveles, pero en el momento de acceso tiene que existir esa anonimización. Y es importante saber cómo se anonimiza, qué tipo de estrategias de tokenización, si son reversibles, no reversibles, si es una estrategia de hashing. Es algo también muy importante que este ingeniero de datos, como parte de su stack tecnológico, debe conocer a la hora de enfrentarse a esos datos. Es así. Y además es que, bueno, las herramientas o lo que sea se le proporcionarán, pero es fundamental que conozca muy bien qué datos está tratando y qué medidas tiene que aplicar en cada cosa, ¿no? Es fundamental. O sea, es que es una persona que tiene que conocer las medidas, porque tiene que conocer todas las herramientas para poder implementar todo este tipo de medidas, pero es que también a la vez es una persona que tiene que conocer las políticas de la empresa adecuadas. Entonces, las políticas le van a imponer, digamos, lo que tiene que hacer y va a tener que buscar las herramientas más adecuadas para llevar esa necesidad a cabo. Conocer muy bien la compañía, ¿no? O sea, cualquier información que vayas a traer o vayas a proporcionar al usuario final, al data scientist, es fundamental también, y esto es un tema de gobierno que también tiene que gestionar el data engineering, es
tomar la información de la fuente de la verdad, del Trusted Data Source. O sea, es Ese es un fundamental. punto bueno. No lo hemos traído en ningún momento, pero es fundamental conocer cuál es la fuente de la verdad para cada dato, ¿no? Y eso también es un tema que, bueno, pues se visualiza dentro de gobierno, pero que del data engineering lo tiene que tener en sangre. Y para eso el conocimiento de toda la organización y de cualquier sistema legacy o no legacy es fundamental, ¿no? Aquí me quería remarcar sobre todo a la gente que nos está escuchando desde casa, ¿vale? Abrimos turno de preguntas, ¿vale? Cualquier pregunta que queráis hacernos, tenéis el chat disponible, nosotros la contestaremos sin ningún tipo de problema. Y aprovecho y hago yo otra pregunta, ¿vale? Estoy muy preguntón. A la hora de incorporar estos perfiles de ingenieros de datos, ¿qué estrategias soléis tener dentro de la empresa? Es decir, ¿soléis contratar perfiles ya más maduros que encontráis en el mercado laboral, si los hubiera o no los hubiera? ¿O adoptáis más por una estrategia de formación, de reconversión de perfiles que ya tenéis y los dotáis de esos conocimientos funcionales dentro de la propia empresa? En nuestro caso ha sido mixto. Dentro de este proceso de transformación, pues es que la necesidad de perfiles ha sido muy elevada, ¿no? Tanto de data scientist como de data engineering. Entonces hemos tenido, la estrategia que se ha seguido es de reconvertir perfiles pues que, bueno, pues parecían afines y había que evolucionarlos y darles un empujón más, y perfiles que se pudieron encontrar en el mercado, pero de verdad que es bastante complejo encontrarlos, ¿no? Entonces, probablemente en el mercado también encuentras perfiles que les falta un pelín para poder, ¿no? Para poder conseguir lo que necesitas, claro. Nuestro caso es un poco particular porque nosotros venimos del mundo universitario y, curiosamente, cuando la gente todavía no hablaba mucho de Big Data y tal, nosotros ya teníamos gente que sabía muchísimo de redes neuronales, pero claro, desde un contexto más universitario, o sea, muy teórico, muy de hacer prototipos, y hemos hecho el camino, digamos, desde ahí hacia afuera. Entonces, eso ha Es sido al lo revés, ¿no? Es decir, primero el mundo empresarial y privado empieza del mundo del dato a ver qué tengo y cómo lo ordeno, y desde el punto de vista de investigaciones me voy a la funcionalidad final de redes neuronales profundas, cualquier cosa, y a visto iré hacia atrás. Buen contrato. Efectivamente. Entonces, bueno, lo hemos visto un poco al contrario, la búsqueda esta. Al principio, para la gente de Data Science, pues lo que hacíamos era coger gente que a lo mejor tenía interés por este campo, pero no sabía muy bien de qué iba y tal, y les íbamos formando. Y en el caso del ingeniero de datos, al estar más cercano al mundo, como decía antes, mundo más clásico de ingeniería del software, aunque no tiene nada que ver las herramientas, pero la mentalidad yo creo que sí que está bastante conectada, pues hemos hecho un poco eso, buscar gente que a lo mejor salía de una carrera como ingeniería informática o alguna carrera que había mucho trabajo de programación y darles la formación en estas nuevas herramientas. O también gente que a lo mejor ya había llevado sistemas en producción o que había hecho consultoría más de informática de estilo más tradicional y reconvertirla a usar todo esto. Y en los dos casos, pues son situaciones que nos han funcionado bien. También es verdad que no es fácil formar estos perfiles, porque aunque tengas más o menos claro qué herramientas quieres que aprendan, no suele haber, no es tan fácil encontrar oferta formativa en la que tengas todo eso así unificado. Sí. O sea, en ese sentido, echando la vista atrás, hace algunos años, básicamente no teníamos, digamos, no sabíamos en qué herramientas había que formar a la gente. Podíamos buscar ciertas capacidades, pero la formación en herramientas simplemente no existía. O sea, la formación reglada, digamos, de algún tipo, no se podía encontrar. Ahora, por suerte, pues, están empezando a salir cursos que van orientados a este tipo de perfil o a capacidades que tiene que tener este perfil, mucho más cercanas. Y es lo que nos está permitiendo un poco, de verdad, el completar esta plantilla con este perfil que es muy difícil de encontrar hoy en día. Eso que dices es así, o sea, hace unos años, pero no tantos años, hace 4 años cuando en nuestro caso empezamos a trabajar con estos mundos, la formación tenía que ser prácticamente interna, o sea, formación de formadores con tu experiencia propia y, bueno, pues a compartir lo que conoces. O sea, no había una formación, digamos, ¿no? En el mercado que te permitiera tirar de ella y que te completara incluso tus propias deficiencias, ¿no? O sea, que eso ha sido así. Justo ahí es donde AFI Escuela nos queremos posicionar como parte del ciclo que comentábamos antes de toda esta parte de ingeniería de Machine Learning y otro tipo de máster. Ahí nos vamos a posicionar en un máster totalmente solvente para poder ayudar a las empresas a trabajar en este mundo y dar la formación adecuada, sobre todo en tecnologías de data, en procesamiento de datos distribuido, procesamiento en streaming, cualquier estrategia vinculada de DevOps
con relación al dato, es uno de los puntos. Además, estamos trabajando para lanzarlo en breve, que creemos que es muy importante que las empresas lo conozcan, ¿vale? Para poder subirse al carro y formar a estos profesionales que estamos trabajando. Y uno de los puntos importantes que comentabas era, una vez que decidís que un profesional se tiene que reconvertir, ¿cuál suele ser el tiempo de maduración o el tiempo que alcanza la performance máxima a la hora de formarse en este mundo? ¿Cómo lo habéis visto? Es decir, ¿habéis tenido algún tipo de problemas en algún punto concreto? ¿Lo dejáis un poquito a... ¿Tenéis planes estructurados? ¿Cómo los suelen realizar? Es una buena pregunta, que también depende de cada persona, pero no sé, tal vez a lo mejor en torno a 6 meses o un año, 6 meses. hasta que alguien se empieza a meter en todo el mundo este. En nuestro caso, lo que solemos hacer es una mezcla entre formación, o sea, que esta persona tenga tiempo para probar estas tecnologías, aprender de ellas, y luego pues meterla en proyectos donde se estén aplicando, que en el fondo es donde se aprende más, porque Vale. Totalmente. bueno, yo puedo decir como experiencia personal, yo creo que haber hecho un curso de Spark 2 o 3 veces, lo hago, luego 2 años después digo, 3 años después, lo voy a volver a hacer porque no me acuerdo mucho, pero hasta que no te pones de verdad a usarlo en un proyecto, no te das cuenta de cómo se usa en realidad esta tecnología. O sea, de lo que ves en el aula, podríamos decir, a la aplicación real, pues hay un paso. Entonces, todo lo que sea experiencia real, evidentemente tienes que tener una formación primero, eso es lo que te da la base, pero luego la formación real es lo que te sirve para ya consolidar eso. Así que sí, más o menos, 6 meses o un año, yo creo que ya es. Sí, yo creo que sí. Creo que tenemos una pregunta sobre estructuras grandes de empresas. En la actualidad, ¿desde qué tamaño o nivel de empresas se está dando el uso del análisis de datos de forma habitual? ¿Sobre qué tamaños de empresas creéis que deberían ser? ¿A través de una pyme o a través de medianas o grandes empresas? Cada vez empresas más pequeñas. Sí, ¿verdad? Este tipo de capacidades, por suerte, se están democratizando cada vez más. Entonces, cada vez es más fácil que una empresa, no solo una pyme, una pequeña empresa, que pueda tener alguien que quizá no está dedicado al 100% a este tipo de tareas, pero que parte de su responsabilidad incluye el que tenga que hacer este tipo de análisis de datos y este tipo de trabajo. Sí, yo también opino lo mismo, ¿eh? Hay un cambio en la tendencia. Y hombre, a lo mejor no grandes análisis, lo que sea, ¿no? Pero cuestiones puntuales, ¿no? Sobre todo con el tema más digital y tal, o sea, ahí sí que hay por detrás todas las empresas, ¿no? De hecho, hay muchos productos, incluso los product vendors ya tienen empaquetadas muchas funcionalidades. Es decir, te dan toda la estrategia de arquitectura tecnológica para que te lo ponga muy fácil poder llevar a cabo. Lo único que necesitas es entender cómo usarla y estar adecuado en todos los componentes para el uso, ¿vale? Pero incluso a nivel tecnológico, muchas de las soluciones ya las tienes empaquetadas y con 2 o 3 clics te puedes montar una infraestructura que antes en grandes bancos, en grandes compañías, era muy difícil y era muy costoso montártela tanto a nivel de hierro o hardware como a nivel de profesionales que sean capaces de interpretar y conjugar ese software para que funcione de cara al uso, al tratamiento de datos adecuado. Claro, las clouds también te abren todo ese mundo, ¿no? Con 2, 3 clics Sí, totalmente. te permiten, o sea, teniendo en cuenta todos las cuestiones de seguridad y tal, que no hay que olvidarlas nunca. Nunca, Pero, nunca, eso es verdad. pero sí, eso, ahora la infraestructura está accesible, vamos. ¿Y cuál creéis que son los perfiles más adecuados para saltar a este mundo de la información a nivel, de dónde debería venir o cuáles son los perfiles que pueden hacer una conversión o una especialización más adecuada a este nivel? Yo aquí, bueno, retomaría lo que comentaba antes, un poco nuestra experiencia. Yo creo que como este campo de la ingeniería pues, está muy cercano a la ingeniería del software, comparte muchos principios mentales y de cómo hay que trabajar, pues yo creo que alguien que venga al campo de ingeniería del software, de informática, es el más apropiado. También es verdad que, como pasa mucho en los campos relacionados con la informática, pues hay mucha transición entre otros profesionales a esto. Si alguien ya ha tenido experiencia significativa en programación, pues yo creo que tiene un perfil que es bastante apto para meterse en este mundillo también. Ahí es muy fácil para un desarrollador, un analista de software, el encontrarse con, tengo cierto gusto por el dato. Resulta que si adquiriera una serie de competencias en una serie de herramientas, podría empezar a poner el pie en toda esta disciplina. Simplemente me abre un montón de puertas a otro tipo de responsabilidades. Y a nivel perspectivas laborables en los próximos años, ¿conocéis cuál es la previsión de crecimiento? ¿Cómo creéis que se va a mover este mercado? ¿Va a ir de la mano de los data scientists? ¿Cuál creéis que va a ser el posicionamiento de crecimiento que va a tener respecto a este tipo de perfiles?
Bueno, Dale, perdón. no, perdón. Hay un dato que puedo dar que lo vi hace poco y me llamó bastante la atención. Y es que, bueno, hay una comunidad web que se llama Kaggle, los data scientists se conoce mucho, en la que los propios data scientists pues, participan en competiciones, tienen datasets ahí con los que pueden probar, y cada año hacen una encuesta entre gente que son aficionados al data science o profesionales. Y una pregunta que llevan haciendo 3 años y me llama mucho la atención es, en vuestra empresa, ¿tenéis ya algún sistema de machine learning, inteligencia artificial estable? Y con estable se entiende, por ejemplo, que lleve más de 2 años en producción. Pues la primera vez que hicieron esta pregunta creo que fue en 2018. No había una cifra muy alta, pero repitieron en 2019, 2020 y esa cifra ha ido subiendo. Entonces, ¿cómo lo haces esto con la pregunta? Pues como decíamos antes, es precisamente el perfil del data engineer el que asegura que estos sistemas funcionen realmente en producción y sean prácticos y se estén utilizando. Entonces, que haya esta tendencia al alza, pues nos da una idea de que cada vez más empresas están necesitando gente que pueda hacer esto realidad. O sea, que tiene pinta de que va a seguir subiendo. Simplemente por el volumen. Hay estadísticas, el volumen de datos cada vez se duplica o se multiplica incluso por 10 de año a año o quincena a quincena, ¿vale? Que es lo que se está moviendo. Entonces, directamente va correlado con perfiles necesarios que hagan el trabajo y el uso correcto, ¿vale? De este procesamiento de datos que tenemos. Es que yo creo que cualquier ingeniero del software de hace unos años es susceptible de convertirse en un data engineer ahora, ¿no? Todas las aplicaciones tienen datos, todo gira en torno al dato, absolutamente todo, excepto, bueno, pues, algunas, ¿no? Algunas cosas más transaccionales o tal, pero al final todo gira en torno al dato, o sea que es bastante fácil que, ¿no? que la evolución natural sea esta y la evolución de las tecnologías, o sea que yo creo que la proyección es enorme, vamos. También hay otro camino que es, digamos, menos transitado simplemente porque hay menos cantidad de gente, pero el camino de pasar de científico de datos a ingeniero de datos es una cosa que se da y para mí hay una motivación muy fuerte en hacer ese camino, en pasar de hago pilotos a hago proyectos que de verdad pasan a producción. El científico de datos lo tiene muy difícil para ver su creación puesta en producción, pero es que el ingeniero de datos no, porque su trabajo es precisamente hacer eso, en realidad. Así es. Mira, tenemos una pregunta más, ¿vale? ¿Qué profundidad de teoría estadística es necesaria? ¿Hay que tener mucho background teórico o nociones que alcancen? Yo creo que esa pregunta va dirigida. Sí. Pues a ver, yo lo que diría es, para el perfil que estamos discutiendo aquí, que es el de Data Engineer, yo creo que no hace falta tanto background en estadística. Sí en programación, como decía. Programación es fundamental. Y tener un poco de conocimientos de ingeniería, ¿no? De cómo funcionan distintos modelos de bases de datos, cómo hacer cálculos en un sistema distribuido. También en la formación que se hace de Data Engineer, pues te cuentan un poco de todo esto. Pero tienes que tener ya cierto bagaje en programación. Si hablamos del científico de datos, entonces la estadística yo sí que creo que es muy importante. Además, yo llevo dando clase en AFI, en el máster de Data Science, 6 años ya, y poco teoremas en las pizarras y todo. Hay gente que se asusta. Pero bueno, yo creo que es una parte importante. Tampoco es fundamental. O sea, en muchas carreras de ingeniería o de ciencias se dan unos cursos básicos de estadística. Yo creo que algo de ese nivel es suficiente para luego, ya que en una formación especializada, pues puedas desarrollarte más y poder aplicarlo a la práctica. Yo creo que sobre todo está vinculado a la finalidad que tienes que hacer. Si tú al final vas a conformar una parte más de ingesta masiva, data lake, migraciones, al final no es tan relevante, pero en el momento en el que te pegues en una parte más de reporting, de dashboarding, ¿no? Como decías tú, la parte de esa analítica de datos, te ayuda siempre a comprender unas nociones básicas de estadística para poder tú conocer esos datos y poder entender cuál es el significado que otra persona lo va a entender a partir de esos datos. Hay esa vertiente y también hay otra muy importante que muchas veces se nos olvida dentro del perfil de ingeniero, es la parte del rendimiento de los algoritmos. El científico de datos puede a veces tomarse el lujo de no preocuparse de lo rápido o lo lento que es su algoritmo, pero el ingeniero de datos le van a preocupar ese tipo de cosas porque el negocio es lo primero que le va a preguntar. ¿De verdad esto funciona para cubrir mi necesidad a la velocidad a la que yo quiero que funcione? Entonces, esa pregunta tiene una componente de estadística, no es que sea, pues como decía Álvaro, es algo que se cubre con los planes estándar de cualquier ingeniería, no solo informática, sino cualquier ingeniería. Bueno, y desde el punto de vista de las empresas, por coste, o sea, que normalmente los procesos tienen poco rendimiento y eso lo sufrimos cada día, ¿no? Pues si te van de coste y al final pues tienes que optimizarlos y tienes que asegurarte de que suben a producción de forma adecuada. Eso es fundamental en las empresas y nosotros nos lo encontramos
muchas veces. Mira, tenemos dos preguntas más, ¿vale? Una yo creo que es bastante relevante porque al final es una de las cosas que más importan. ¿Cuáles son las expectativas de ingresos para un data engineer? Bueno, al final es la motivación final para tener este tipo de estrategias. Yo no te habría dado una Yo siempre cifra. respondo un depende. En estas cosas un depende. Claro. De todo Sí, el claro nivel que de sí. madurez, ¿vale? Sí, Para mí una de las cosas más importantes a nivel de expectativas salariales, sobre todo a nivel de madurez, siempre suele haber una horquilla, ¿vale? Más o menos que trabaja. Al final, para mí, yo creo que tiene una horquilla muy similar a la parte de un desarrollador, ¿vale? Al final, eso lo único que es lo más importante es el número de tecnologías que conozca, la madurez y el background. Al final, lo que interesa, sobre todo a nivel salarial, y no solamente en este perfil, sino en general, es la capacidad y autonomía para diseñar, para desarrollar, planificar y operar, ¿vale? Todos estos componentes. Entonces, si tú eres capaz de cubrir la trayectoria completa, ese valor salarial que tú puedes percibir yo creo que es bastante mayor. Yo creo que también, hombre, depende mucho de la persona y tal, y que va increciendo. O sea, como hay poco perfil, esto es la ley de la oferta y la demanda. Sí. Ahora mismo son perfiles muy deseados y perfiles muy cotizados, ¿no? O sea, que, no sé, igual dentro de 10 años, pues hay pues muchos perfiles y la cosa cambia, que estos son ciclos y esto lo han pasado otras tecnologías antes. O sea, que esto no es... Pero ahora mismo es un perfil que yo creo que está bien cotizado. Sí. O sea, Yo vi un estudio hace cosa de mes y medio, hablaban de que los ingenieros de datos estaban empezando a situarse por encima de los científicos de datos y en algunos casos casi al nivel de los arquitectos, que suele ser dentro de esto la profesión que suele estar mejor valorada, pero bueno, es eso, es oferta y demanda. Y Ahora sí, mismo como hay escasez, más demanda exactamente, que está en el oferta, pico. pues está en pico o subiendo. Sí, está subiendo. vale. Vamos con la siguiente pregunta. Han salido varios, ¿vale? ¿Cómo encuentra el mercado para aspirantes mayores de 40 años que buscamos insertarnos en este campo como una segunda carrera de nuestra trayectoria? Fíjate que yo la edad, en este caso de los perfiles tan especializados, no es un problema. O El sea, valor es la experiencia el que valor de tiene. experiencia, o sea, para mí, o sea, y en mi propia experiencia que yo también Pero la experiencia tengo, no en el mundo del dato, sino experiencia trabajando, desarrollando exactamente, y en este tipo de eso plataformas, que es, luego pasarte a convertirte, que trabajas en un tipo de manera o con el dato, lo que tiene más experiencia con perfiles de 40 años o así o superiores es que saben cómo trabajar a nivel exactamente, productivo y eso es lo que de verdad da más valor. Y como una segunda carrera te abre el abanico y te completa. es correcto. O sea, además eso, que los perfiles de 40 o de más que han trabajado en nuestras tecnologías tienen la sensibilidad de la operación, la sensibilidad Sí. pues, ¿no? Porque lo tienen más fácil para esto que Eso comentábamos es, de la empatía, de saber hablar eso es, con todos los stakeholders de un proyecto. eso es. Hay más preguntas dentro del programa que ofrecen Big Data en finanzas. ¿Cuál es la principal diferencia? Al final, el programa que vamos a tener ahora es un programa que es directamente en Data Engineering, ¿vale? Lo que tenemos es Big Data, o perdona, o sea, si esto lo quieres responder tú más en la parte de Machine Learning en finanzas, que es el programa actual. Sí, el programa actual está más centrado en Data Science, más en ese perfil, y tiene, digamos, dos sabores. Uno que es más centrado en la parte de Data Science, otro en la parte de finanzas, pero también hay que decir que gran parte del programa es común. Entonces, en la parte de finanzas, pues sí que se da un poco más de énfasis en este campo. Tampoco puedo dar muchos detalles porque yo precisamente doy clase en la parte común, que es la de Data Science, y yo sé que todo el mundo se junta ahí. Entonces, bueno, pues ahí según un poco los intereses o el campo de aplicación que puede interesar a quien va a cursar el máster, pues Claro, le puede justo interesar más focalizarse en el finanzas. máster este que vamos a abrir no está vinculado en toda esa parte de capa analítica, sino está toda la parte posterior de tratamiento de datos, persistencia, generación de diferentes variables. Es la diferencia principal, ¿vale? Se trabaja sobre esos componentes que creemos que es la clave, ¿vale? Que para dar servicio a muchísimas empresas. Es tan probable, a ver, ¿qué tan probable es que en un futuro los trabajadores de Data Science o ingeniero de datos sea remoto? Es decir, profesional en España está trabajando. Me salta una pregunta, bueno, luego volvemos. ¿Qué tan probable es en un futuro que los trabajos de Data Science o ingeniero de datos sean en remoto? ¿Se puede trabajar en el extranjero desde tu localidad? Yo tengo una respuesta muy clara, pero os dejo. Bueno, yo creo que sí, que vamos, que sea data scientist, ingeniero de datos o casi todo este mundo de la tecnología. O sea, yo creo que se ha demostrado durante todo este tiempo que es posible y de hecho, a nosotros nos pasa que los perfiles que tienen mucho valor
prácticamente, pues además de, salía la pregunta antes del tema económico, pero también es otro punto que se valora mucho en los perfiles, ¿no? El trabajo en remoto y el tiempo para uno mismo. Sí, yo creo que es posible y yo creo que es una tendencia, Las vamos. empresas están tendiendo Es una totalmente a eso. tendencia, eso es. Nosotros, vamos, en nuestra experiencia que llevamos, hemos estado casi año y medio en teletrabajo por el tema de la pandemia. Aparte de esto, bueno, algo bueno tendría que tener. Nos hemos metido de lleno en el teletrabajo y hemos visto que funciona. Ahora estamos en una modalidad más híbrida, pero bueno, hay gente en nuestro grupo que va a la empresa un día a la semana, o 2 o 3 solo, y el equipo sigue funcionando. O sea que yo creo que aquí más bien la cuestión de trabajo sí o no depende más del tipo de empresa, del tipo de negocio que estés trabajando. En realidad cualquier perfil tecnológico, que digamos que tu trabajo sea estar delante de un ordenador y La hablar base con son las gente. herramientas. O sea, si son unas herramientas colaborativas que te dejan data science, data engineer, cualquier tipo de arquitecto de este sentido, al final las herramientas te permiten llegar a ello. Y no solamente lo circunscribía a esta parte de data science o data engineer, al final la tendencia tecnológica está llegando a esto. A ver, ¿cómo consideran a la nueva tendencia de criptomonedas su importancia en el ámbito financiero a nivel mundial y su impacto en tecnologías de la información? Esta es buena también. Yo no sé hasta qué punto podemos hablar aquí del tema este. No, al final, el impacto financiero de todas las criptomonedas yo creo que se escapa un poco del perfil, pero lo que sí que hay por proyectos que he desarrollado yo, toda la estrategia de criptomonedas y de blockchain está basada en diversos componentes, en smart contract, toda la parte de trazabilidad de datos se va a basar, o yo creo que en algún momento se va a basar con estas plataformas distribuidas, federadas, no básicamente las criptomonedas, sino en toda la estrategia de trazabilidad que lleva detrás blockchain. Yo creo que es una de las líneas más importantes o de los casos de uso que tiene el blockchain. Uno es la criptomoneda, otro es la trazabilidad de smart contracts. Y en algún momento todas las grandes empresas para hacer intercambio de información, para hacer aprendizaje federado conjunto, se va a basar en estos componentes. Con respecto a la parte financiera, yo no estoy capacitado para responder ahí. ¿Podría alguien sin experiencia laboral previa acceder a este máster? El objetivo mínimo que vamos a poner en este máster, ¿vale? Siempre lo que vamos a hacer es hacer un mínimo test de desarrollo, de programación y de 2 o 3 herramientas. ¿Para qué? Para que la introducción, ¿vale?, sea lo más suave posible. El conocimiento mínimo tecnológico de desarrollo va a ser necesario porque va a ser un máster técnico, ¿vale? No es un máster funcional, no es un máster de consultoría, es un máster técnico donde vamos a hacer desarrollo, vamos a trabajar con datos, vamos a trabajar con diferentes persistencias y sistema distribuido, y la herramienta es la codificación y el desarrollo, ¿vale? Ese es el requisito mínimo que vamos a necesitar para poder abordar este máster. Yo creo que son las 6 ya. Yo creo que no hay alguna pregunta más. Vale, yo creo que no. Si no tenemos ningún comentario más, vale, pues nada, me gustaría dar las gracias a toda la gente que está desde casa y a vosotros por habernos acompañado esta tarde. Simplemente remarcar que esto es una primera toma de contacto en un ciclo que vamos a sacar de diferentes meetups y diferentes clases formativas que vamos a hacer alrededor del mundo del dato. Por favor, estar conectados en nuestras redes sociales y página web, que a partir de ahí os informaremos de los nuevos planes. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí y un saludo a todos.